Bueno, muy bien. Retomemos este ejemplo que ya lo habíamos trabajando bastante en capítulos anteriores, ¿no? Supongamos que tenemos que el sueldo de un vendedor de libros depende del número de libros que vende y que está dado por esta función, S de X igual 500 más 50 de X. Una función lineal en este caso, ¿no? En donde X es la cantidad de libros que vende. ¿Sí? Ahora, a su vez, es razonable pensar que hay una demanda, hay una función de demanda relacionada con este problema. La cantidad de libros que va a vender depende del precio de cada libro. ¿Sí? El número de unidades vendidas o que puede vender depende del precio de cada unidad. Es lo que llamábamos la función de demanda. Imaginemos, para fijar ideas, que la función de demanda viene dada por DDP igual 1300 menos 3P. Entonces, en definitiva, querríamos buscar cuánto vale el sueldo del vendedor de libros en función del precio de cada libro. ¿Verdad? Dependiendo del precio de cada libro es la demanda, y la demanda es justamente la cantidad de libros que va a vender. Lo que hacíamos en este tipo de problemas es decir, bueno, en lugar de X hay que poner DDP. X, que es la cantidad de libros que va a vender, es la propia demanda. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si nosotros tenemos el precio, le aplicamos la función de demanda, nos da la cantidad que va a vender, y a esa cantidad, a esa X, le aplicamos la función S y obtenemos el sueldo que va a obtener, ¿verdad? O sea, dado un precio P, le aplicamos la función de demanda obteniendo el valor de DP, y al valor de DP le aplicamos la función S obteniendo S de ¿quién? De DDP. O sea, es como venir acá y en lugar de la X, sustituir la X por la expresión DDP, que es la expresión que está puesta acá. En lugar de 500 más 50 por X, es 500 más 50 por DDP. Y estaríamos obteniendo la función que da el sueldo del vendedor de libros en función del precio de cada libro. Esto lo habíamos hecho en reiteradas oportunidades, con problemas de utilidad, etc. ¿no? Observemos que lo que hemos hecho acá, en definitiva, es aplicar sucesivamente dos funciones. Esto es decir, yo vengo aquí en esta, en lugar de sustituyo la X por DDP, lo que hicimos fue, en definitiva, a un precio P, a esta variable independiente, le aplicamos la función de demanda, y al resultado, a esa X, a ese valor de X, le aplicamos una nueva función. Hemos aplicado primero la función de demanda y luego, al resultado, la función del sueldo. Cuando se hace esto, cuando se hace una aplicación sucesiva de dos funciones, se aplica una función y a continuación otra función. Eso es una operación entre funciones que se denomina la composición de las dos funciones. En este caso hemos hecho la composición de la función S con la D. Menciona primero la que aplicamos último. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es esta situación. Una función F que va de A en B y una función G que va de B en C. Fíjense que el codominio de la F coincide con el dominio de la G. De esta manera nosotros podemos empezar con puntos de A, aplicar la F, llegar a puntos de B, y por lo tanto a continuación será posible aplicar la G. ¿Sí? Los valores de F caen en B y B es el dominio de la G. Entonces, la función compuesta de G con F, función que se va a indicar con G o F, está definida de la siguiente manera. Tiene como dominio A, porque partimos del dominio A, y lo que hace esta función compuesta, G compuesta con F, es a cada X de A le hace corresponder G de F de X. O sea, partimos de un X, le aplicamos la F, y a ese resultado le aplicamos la G. El dominio de la función compuesta en estas condiciones es el dominio de la primera función que se aplica. Así que podemos tener por un lado este esquemita, como lo poníamos en el ejemplo anterior. Dada una X, le aplicamos F, obtenemos F de X, y a ese resultado le aplicamos G, obteniendo G de ¿qué? G de F de X. Es como si tengo la X, y aprieto en la calculadora la tecla de la F, obtengo F de X, y lo que me dio
aprieto ahora la tecla de la G, obteniendo G de f de x. Es una nueva función que se denomina la composición o la función compuesta de la G con la f. A ver, un ejemplo. G de RNR está dada por G de x igual a la x. Y f de RNR está dada por f de x igual x al cubo. Queremos hallar G compuesta con f. Bueno, aquí no tenemos ningún problema con los dominios. No va a haber ningún problema, se va a poder aplicar. Esto quería decir, recuerden aplicar primero la f y por último la g. Si aplicamos la f no hay ningún problema porque el dominio de la g son todos los reales. Entonces, ¿cómo es la cosa? Partimos de un x genérico, en este caso puede ser cualquier número real, le aplicamos la función f obteniendo x3. Y al resultado le aplicamos la g, obteniendo e a la x3. Porque la g lo que hace es agarra una cosa y le aplica la función exponencial. Viendo la imagen de la calculadora, es que si tuviéramos un x, primero apretamos la tecla que eleva al cubo, obteniendo x3, y al resultado le apretamos la tecla de la exponencial, obteniendo e a la x3. Si x hubiese sido 2, por ejemplo, le aplicamos f, nos da 8. Y después a 8 le aplicamos la exponencial y obtenemos e a la 8. O sea que en este caso la función g compuesta con f, que va a ir de los reales en los reales, está dada por la fórmula g compuesta con f de x igual e a la x3. Es g de f de x. Bueno, hay otra forma de hacer esto mismo. Una es verlo de esta manera. Otra es decir, bueno, como yo tengo que hacer g de f de x, me fijo qué hace la g, que es la última que aplico. Puedo fijar qué hace la g, que es la última que aplico. Bueno, la g lo que hace es a cada cosa le hace corresponder e elevado a esa cosa, ¿no? Llamarle x a la cosa o lo que sea, esa cosa. Lo que hace g, a cada cosa le hace corresponder e elevado a esa cosa. Entonces, cuando nosotros queremos hallar g de f de x, eso va a ser e elevado a la f de x. O sea, vamos a la fórmula de g y en lugar de x ponemos f de x. ¿Sí? Sustituimos, en lugar de la x ponemos f de x. Era como en el ejemplo hoy del sueldo. En aquel momento, en lugar de la x poníamos ddp. Y finalmente ponemos quién es ddp, quién es f de x, que era x3. Y nos queda e a la x3. Otra manera de hallar la fórmula de g compuesta con f. Bueno, ¿podremos hacer acá la composición en el orden inverso? Y sí, como las funciones están definidas en todos los reales, no tienen ningún problema de existencia, las podemos aplicar a cualquier real. Y veamos cómo queda entonces la composición de f compuesta con g. O sea, hacer f de g de x. F compuesta con g va a ser una función definida en todos los reales. Nuevamente. Ahora es al revés. Ahora primero se aplica g y luego f. Entonces, haciéndolo con esta misma idea, ¿qué hacía la f? La f agarraba una cosa y la elevaba al cubo, ¿no? Eso es lo que hacía la f. O sea que f de g de x va a ser g de x al cubo. Y ahora al final vamos a poner en lugar de g de x lo que es g de x, que era e a la x. O sea que f de g de x en este caso da e a la x todo elevado al cubo, que termina dando, por propiedades de la potencia de potencia se multiplican los exponentes, e elevado a la 3x. Así que la composición, en este ejemplo, en el otro orden, f compuesta con g, va de R en R, y la fórmula es f compuesta con g de x es igual a e a la 3x. Bueno, observación importante. E a la 3x no es lo mismo que e a la x al cubo. Por ejemplo, póngale a la x el valor 2, esto da e a la 6, y esto da e a la 8. Entonces la composición de funciones es una operación no conmutativa. G compuesta con f puede dar diferente de f compuesta con g. ¿Sí? Se nos acabó el mundo de la conmutatividad. El orden de los factores puede alterar el
El producto, en este caso, es la composición de funciones, ¿sí? A ver, veamos otro ejemplo. También no tenemos ningún problema con los dominios. G va de R en R y es simplemente G de X igual a X2. F va de R en R y es simplemente F de X igual a X más 1. Vamos a hacer primero G compuesta con F. O sea, G de F de X. En este caso, tanto G compuesta con F y F compuesta con G van a tener como dominio todos los reales. No lo escribí acá. Entonces, ¿cómo hacemos G de F de X? Bueno, ¿qué hace la G? La G agarra una cosa y la eleva al cuadrado. En lugar de X ponemos cosa. Entonces, cuando vamos allá, G de F de X, la cosa es F de X. G de F de X da F de X al cuadrado. Lo que hace la G es agarra un número cualquiera y lo eleva al cuadrado. Y finalmente ponemos quién es F de X. F de X es X más 1. Así que G de F de X da X más 1 al cuadrado, que es X2 más 2X más 1. Esa es la composición G compuesta con F, que termina quedando con la fórmula G de F de X igual X2 más 2X más 1. La composición al revés. F de G de X. Bueno, ¿qué hace F? Agarra una cosa y simplemente le suma 1. A esa cosa le suma 1. O sea que F de U es U más 1. F de G de X es G de X más 1. Y ahora ponemos en lugar de G de X lo que es G de X, que es X2. Así que esto termina dando X2 más 1. Bueno, como se ve, nuevamente no dio igual. No es lo mismo X más 1 todo al cuadrado que X al cuadrado más 1 aparte. Nuevamente, en este ejemplo, G compuesta con F dio diferente de F compuesta con G. Bueno, entonces, recién estamos presentando ahora este concepto de composición, pero es una operación que hacemos habitualmente con funciones. No solo las sumamos, las multiplicamos, las dividimos, también hacemos composición de funciones, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de continuidad? Bueno, que esta operación también preserva la continuidad. ¿Ah? Tenemos el teorema denominado teorema de continuidad de la función compuesta, que en definitiva lo que está diciendo en las condiciones apropiadas, que si f es continua en un punto A y g es continua en el correspondiente f de A, g compuesta con f es continua en A. Cuando hagamos composición de funciones continuas, nos va a dar una nueva función continua. Es otro argumento que vamos a tener para justificar que algunas funciones sean continuas. Por ejemplo, esta que ya la vimos en los ejemplos de recién. h de r en r dada por h de x igual e a la x3. Esta función va a ser continua siempre, no va a tener ningún problema. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es? ¿Una suma de continuas? Y no, acá no hay ninguna suma, ¿no? Un producto de continuas. A veces muchos estudiantes responden, sí, es un producto, porque esto es e a la x por e a la x por e a la x. Ojo, no coincide con eso, porque e a la x por e a la x por e a la x se suman los exponentes, es e a la 3x. ¿Sí? Bueno, como vimos recién, en realidad esto, una manera rápida de verlo, es una composición de funciones. Fue las que vimos, ¿no? Es la composición de G con F, donde G es la exponencial y F es la que eleva al cubo. E a la x3 es la composición de estas dos funciones, concretamente G compuesta con F. Entonces, como F, por ser un polinomio, es continua en todos los reales, y la exponencial, por ser la exponencial, es continua en todos los reales, podemos concluir que esta H es continua siempre en todos los reales. ¿Por qué? Por ser compuesta, por ser composición de dos funciones continuas. Es decir, aquí el argumento sería H es continua en todos los reales por ser una composición de funciones continuas en todos los reales. Esa es la operación entre dos funciones continuas que estamos haciendo acá, la composición. ¿Sí? Bueno, entonces pienso que con estos elementos pueden ponerse a trabajar en los ejercicios correspondientes a la parte de composición, y en el próximo video continuamos con otros conceptos de continuidad.